Tenemos información en vivo desde la presidencia del Consejo de Ministros. Nuestro compañero Tanus Simons nos informa. Tanus, adelante. Sí, buenas tardes. Tras el Consejo de Ministros de esta mañana, van a brindar una conferencia de prensa el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, el ministro de Justicia, Vicente Ceballos, y Fernando Tuesta Soldevilla, quien es parte de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, quien se ha reunido con los ministros esta mañana aquí en la PCM. Estamos ya a minutos de empezar esta conferencia presidida por el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar. Miembros de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política: Paula Muñoz Chirinos, Milagros Campos Ramos, Jessica Benza Morales y Martín Tanaka Dongo. Invito al presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, a iniciar la conferencia de prensa. Muy buenas tardes. En compañía del ministro de Justicia y de los integrantes ya mencionados de la Comisión de Reforma Política presidida por Fernando Tuesta, que nos acompaña en la mesa, iniciamos esta conferencia de prensa recordando que, como parte de la visión de este gobierno de llegar al bicentenario ofreciéndole a los peruanos un país más ordenado, con la reforma de justicia que ya está en el Congreso, con esta propuesta de reforma política que los especialistas que integran la comisión nos alcanzan, así como con la reconstrucción con cambios, entre otros elementos a partir de los cuales esperamos que nuestro país tenga otras bases en el bicentenario. Hoy, en Consejo de Ministros, recibimos formalmente la visita y exposición de los integrantes de la Comisión de Reforma Política para exponer los lineamientos generales y algunos detalles de una reforma ambiciosa, integral, que va a dar lugar a una conversación que consideramos crucial para nuestro país. Vamos a poder discutir cómo queremos, cómo creemos, cómo debemos estar organizados políticamente para tener una mejor política y para ser un país más ordenado, justo y próspero. En ese marco, quiero agradecer en nombre del Gobierno a los integrantes de la Comisión por el esfuerzo que han hecho dentro de los plazos que se les otorgaron para alcanzar esta propuesta. El Ejecutivo recibe la propuesta, vamos a estudiarla para determinar en los días que vienen, en las semanas que vienen, cuáles serán los proyectos de ley que alcanzaremos luego al Congreso para que esta discusión pública se defina ahí. Mientras tanto, el contenido de la propuesta de reforma se hace público desde hoy e invitamos a la ciudadanía en general y a los diferentes foros de discusión a que tomen esta conversación de estos grandes temas para que juntos conversemos sobre la reforma política que nuestro país necesita. Los dejo con el ministro de Justicia. Reiterado buenos días. Efectivamente, si bien se había hecho una entrega formal cumpliendo los plazos preestablecidos en la norma que instituye esta Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política el día 4 de marzo pasado, sin embargo, el día de hoy se ha tenido a bien considerar que se haga una exposición al Pleno del Consejo de Ministros. Creo que esta es una fecha más que importante porque se pone en la agenda pública nacional un tema bastante discutido, pero también anhelado, que es la transformación desde la perspectiva de la reforma política y que se alinea con lo que ya se viene impulsando desde el Poder Ejecutivo, que es la reforma del sistema de justicia. Insumos que obviamente no pueden quedar, bajo ningún punto de vista, en el escenario de las entidades públicas. Me refiero Congreso y Poder Ejecutivo. Muy por el contrario, esta es una oportunidad que desde la perspectiva del Poder Ejecutivo vamos a impulsarla para que se aperture un gran debate público nacional. Y de cara al bicentenario, perfilemos una agenda pública en la cual todos nos sintamos comprometidos. Es necesario destacar tres principios fundamentales en las cuales está descansando este impulso que venimos dando en la reforma política. La gobernabilidad de nuestro país. Lo segundo, su institucionalidad, y las dos tienen que concatenar para avisorar un bicentenario con instituciones sólidas, con ciudadanía comprometida y sobre todo con paz y seguridad para todos. Muchas gracias, ministro. Invito al presidente de la Comisión, Fernando Tuesta, para que nos haga una introducción general
a la propuesta de reforma que nos han alcanzado el día de hoy, que nos han presentado el día de hoy. Por favor. Sí. Muy buenas tardes. En primer lugar, a nombre de la comisión, el agradecimiento a través de ustedes, señor presidente del Consejo de Ministros, al presidente de la República, quien hace aproximadamente 2 meses y algo más nos entregó el encargo de presentar un informe de reforma política. Este es el resultado de un trabajo intenso, responsable y comprometido, donde además hemos procurado el más amplio tipo de participación y conversación con actores fundamentales. En primer lugar, visitamos al Congreso de la República y hemos hablado con el presidente del Congreso, las 10 bancadas parlamentarias, partidos políticos, representantes de sociedad civil, organismos internacionales, constitucionalistas, dentro de los plazos evidentemente cortos. Este es el resultado en consecuencia del diálogo. Este es el resultado, además, con un objetivo claro. Este producto que entregamos el día de hoy no está hecho contra los partidos, contra el Congreso, en general contra la política. Este es un producto que lo que intenta es contribuir, además del crecimiento económico que todos esperamos, el crecimiento político que el Perú merece. Nosotros queremos una democracia para el Bicentenario. Repetimos, los ciudadanos y ciudadanas aspiramos a eso. Producto de estas reuniones, tenemos este informe que tiene la particularidad de ser un paquete de reformas integrales, a diferencia de otros intentos rescatables, pero el cual nos diferenciamos, no es un listado de medidas, tiene que ser entendido en su integridad, unicidad y coherencia. No puede ser en consecuencia discutido por partes. Este paquete está compuesto por 12 proyectos de ley que estamos presentando al Ejecutivo, de los cuales 4 constituyen reformas constitucionales. Están articulados a través de 4 ejes. Uno referido a partidos políticos y movimientos representativos en general, porque queremos partidos políticos fuertes y reales. En segundo lugar, un eje que corresponde al tema de medidas de la lucha contra la corrupción y mejorar la rendición de cuentas. En tercer lugar, es muy importante mejorar la gobernabilidad en nuestro país, que tiene que ver también con el ámbito no solamente nacional, sino en el ámbito subnacional. Y en tercer lugar, la mejora de la participación de la ciudadanía. Ustedes van a tener acceso a este documento a partir del día de hoy. Es un documento que compone un diagnóstico y además los 12 proyectos de ley. Dentro de esto vamos a simplemente enumerar algunas de las medidas importantes que consideramos. En primer lugar, estamos proponiendo la modificatoria de la Constitución para un diseño y regresar a partir del Bicentenario de un Parlamento bicameral. Un Parlamento, sin embargo, sin ninguna posibilidad de reelección. Un Parlamento que tampoco cueste más al erario nacional, y eso está claramente estipulado en nuestra propuesta. Un Parlamento que sea más representativo, un Parlamento que ayude a la gobernabilidad, un Parlamento que ayude a la calidad legislativa, un Parlamento que permita también la rendición de cuentas. Queremos también proponer una serie de medidas en relación a los partidos políticos. Queremos partidos políticos reales, no un número de partidos que no tienen ni siquiera representación a nivel nacional y subnacional, que ha posibilitado la mercantilización de la política. En consecuencia, vamos a abrir la barrera, la puerta de entrada de la inscripción, pero haciéndolo más realistas, no más firmas de adherentes, que ha sido el foco de corrupción en nuestro país y el mercado negro, y que no ha permitido hacer posible que una organización realmente sea una organización que presente y constate que exista.
Es por eso que tenemos muchos partidos que luego se convierten en una posibilidad y canalización de esa mercantilización de la política. No más firmas, sí militancias. Y estamos exigiendo como propuesta que los partidos políticos tengan un nivel de militancia suficiente para cumplir con colocar candidatos a nivel subnacional y nacional. Ahí van a tener ustedes el número que alrededor de 12.500 militantes. Queremos entonces partidos reales. De la misma manera, ese padrón, que ahora es casi un padrón ficticio, sea un padrón donde estén registrados los militantes y que sea transparente, que sea público y de actualización para que cualquier ciudadano pueda justamente conocer los nombres de los militantes. Ligado a esto, elecciones internas reales, verdaderas, y para eso estamos planteando un modelo nuevo que hay en varios países, pero que sería muy importante para incentivar la ciudadanía y para convocarlas a esa ciudadanía muchas veces alejada de los partidos en elecciones internas de los partidos, simultáneas, obligatorias y abiertas, organizada por la OMPE y que permitirá una movilización ciudadana para que participen justamente en la selección de los candidatos. Esto es una de las medidas principales juntos con la bicameralidad. Asimismo, estamos proponiendo modificación en el tema de la inmunidad parlamentaria tantas veces señalada. Estamos señalando que debe ser la Corte Suprema quien decida levantar la inmunidad para evitar que justamente las componendas puedan llevar a no solamente encubrir a algunos parlamentarios, sino que el propio Parlamento se hace daño con el tipo y el modelo que hoy día se tiene en la práctica. De la misma manera, queremos incorporar medidas en relación a las candidaturas con nuevos impedimentos. Uno de ellos, que deben estar impedidos de postular aquellos candidatos que tienen sentencia condenatoria en primera instancia. Si eso se hubiera aplicado en la última elección, varias autoridades municipales y regionales no estarían en este momento en funciones. Y queremos más información en relación a los candidatos, pero de la misma manera somos claros, la propia composición de nuestra comisión así lo advierte. Estamos por la paridad y la alternancia de género. Finalmente, y solamente colocando algunas de las muchas medidas que ustedes van a ver, queremos acercar la política nacional a la política subnacional. No puede ser posible que estos dos ámbitos estén separados hasta ahora. Allí se están tomando medidas específicas, pero lo que queremos finalmente señalar es lo siguiente. El Perú no puede seguir con estas instituciones, este tipo de representación. El Perú necesita reformas, requiere reformas. El esfuerzo de la Comisión, y hablo en nombre de mis colegas, ha hecho todo el esfuerzo del conocimiento y experiencia que se tiene en consonancia con el diálogo de los principales actores de nuestro país. El Perú, repito, merece una mejor democracia, que es la democracia del centenario. Muchas gracias. Fueron palabras de Fernando Tuesta Soldevilla, integrante de la Comisión de alto nivel para la reforma política, quien ha dado detalles de los 12 proyectos de ley que integran las propuestas que hoy han alcanzado a la presidencia del Consejo de Ministros. Ministro, quisiéramos saber en cuánto tiempo aproximadamente podrían culminar de evaluar esta propuesta y para el señor Tuesta Soldevilla, si podría acotar ¿cuáles son las propuestas en términos de rendición de cuentas y de lucha contra la corrupción que han alcanzado hoy al Ejecutivo? Gracias. Muchas gracias por su pregunta. Como anuncié al principio, la presentación formal que hemos tenido ante el gabinete nos lleva ahora a una etapa en la que el Ejecutivo va a estudiar esta propuesta. Esta propuesta es un insumo que el Ejecutivo comenzará a estudiar. Sin embargo, como ha señalado Fernando Tuesta, esta propuesta recoge un diálogo general amplio, pero al mismo tiempo, desde este momento, nos da la oportunidad de tener un diálogo amplio mientras el Ejecutivo estudia y luego va a terminar en el diálogo formal dentro de los confines del Parlamento.
Como ha mencionado Fernando, algunos de los cambios que se proponen implican modificaciones constitucionales. En ese sentido, el tiempo que debemos tomar tiene que ser un tiempo, al mismo tiempo, diligente, prudente, pero no puede ser excesivo, puesto que modificaciones constitucionales no podrían tardarse demasiado. Así que estamos hablando de una cantidad de semanas, creo yo, no me atrevo en este momento a precisarlas, pero sí una cantidad de semanas que creo que podemos aprovechar como sociedad para comenzar un diálogo tan importante para nuestro país. En relación a medidas de anticorrupción, imaginarán ustedes que en realidad la reforma tiene que ser a partir y sobre las instituciones. Y en ese sentido se cruza en una serie de ámbitos. Ya señalé, por ejemplo, uno tiene que fijar el punto de inicio, que es la inscripción de partidos. Hemos dicho, las firmas que eran el soporte de la inscripción de los partidos, lo que había originado en realidad es un mercado negro de firmas. Era un foco de corrupción, era un gasto al erario nacional y se inscribían partidos que a final de cuentas ni siquiera podían presentar candidatos. Esta es, por ejemplo, una de las medidas. En relación a, por ejemplo, a rendición de cuentas, hoy en día los concejales y consejeros no pueden tener información en relación a sus autoridades principales, a no ser que sea una votación al interior de esos consejos. Nosotros estamos proponiendo que en realidad esa entrega de información sea producto justamente de un pedido y nada más. Estamos tratando de liberar aquellos nudos que impiden justamente la rendición de cuentas. Las medidas, repito, a través de esos 4 ejes atraviesan muchos de estos 12 proyectos de ley. Han brindado Bien, detalles pregunta. sobre estas propuestas, son 12 en total respecto al proyecto de ley de reforma política. Cabe mencionar que de estos 12 proyectos de ley también se incluyen 4 reformas constitucionales que, como bien ha manifestado el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, el Ejecutivo evaluará en algunas semanas, no ha precisado el tiempo, para luego entregar esta propuesta al Congreso de la República. Parece va a ser uno de los puntos que de repente va a generar mayor polémica. En estos momentos continúan las consultas respecto al tema del levantamiento de la inmunidad parlamentaria, que también está incluido dentro del paquete de propuestas en esta reforma, propuesta de reforma política, y es que, como bien ha manifestado Fernando Tuesta Soldevilla, se está proponiendo que el levantamiento de inmunidad parlamentaria no sea visto dentro del Congreso, sino a través del Tribunal Constitucional. Escuchemos a continuación parte de las consultas que están respondiendo en esta conferencia de prensa el presidente del Consejo de Ministros junto al ministro de Justicia y Fernando Tuesta Soldevilla, integrante de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política. Muchas gracias por la pregunta. Como señalamos, recibimos este insumo de parte de la Comisión. No se trata de un insumo vinculante, se trata de un insumo muy importante, amplio, grande, que vamos a estudiar, que mientras estudiamos, la ciudadanía tiene la oportunidad también de discutir, de conversar. La propuesta respecto de la inmunidad sobre la que usted pregunta es una propuesta que tenemos que estudiar. Los especialistas se basan, según entiendo, en legislación comparada, en cómo países vecinos están organizados al respecto. Nada de esto ninguna decisión al respecto se va a tomar si no es en el Parlamento. Es en el Parlamento, en el Ejecutivo, estudiaremos la propuesta de los especialistas. Obviamente muchas propuestas tienen pros, tienen contras, las evaluaremos responsablemente y la conversación terminará en el Parlamento. Tenemos la impresión de que el propio Parlamento, que ha recibido, las diferentes bancadas han recibido a los comisionados, tenemos la impresión de que el Parlamento comparte la oportunidad que tenemos como país de hacer una gran reforma política. Y por eso confiamos en que el espacio para que esta reforma se haga realidad va a existir. Esperamos que así sea, ¿no?
Gracias. Sí, aquí hay que puntualizar. Son 3 escenarios diferentes y actores diferentes. El primer escenario es la comisión de alto nivel. Ha cumplido su rol, ha alcanzado 2 iniciativas, unas de carácter legal, otras de carácter constitucional. Segundo escenario, actor el Gobierno. O sea, tiene la perfecta discrecionalidad para acudir a su revisión y validación. Y el tercer escenario es el Parlamento. Sí, el Parlamento tiene que acudir a una revisión en su fase deliberativa y aprobación oportuna, ¿correcto? Entonces, distintos tamices, distintas intenciones, pero también distintas responsabilidades, cada quien en lo suyo. Ahora, pero sin embargo, detrás de estos actores diferentes está la propia ciudadanía. Y justamente la razón de ser es de acudir a una propuesta abierta donde todos nos sintamos involucrados y también nos sintamos comprometidos. O sea, debemos evitar en lo posible de que estos ejes temáticos que nos parecen fundamentales para la ciudadanía de nuestro país sean meramente abordados en escenarios predeterminados, cuál es el Ejecutivo o el Parlamento. A la pregunta en sí de si esto va a generar o no debate, la propuesta de que sea el Poder Judicial quien determine el levantamiento de inmunidad o no. Pero hay un elemento adicional que está en las propuestas, ¿no?, de que estaría imposibilitado de participar en procesos eleccionarios aquellos que tengan sentencia en primera instancia por delito doloso. Aquí se trata de una ponderación de valores. Primero hablamos de gobernabilidad y segundo de principios democráticos. Y creo que no podemos eludir las circunstancias fácticas que estamos compartiendo hoy en día. O sea, hay casos especiales con sentencias, sin embargo hay una inacción. Entonces, un marco normativo descansa en una situación fáctica. O sea, la realidad es la que impulsa y motiva las modificaciones. Estamos en ese escenario. Ahora, obviamente, estamos a nivel todavía de una propuesta. O sea, hay que desarrollar la fase deliberativa, se mejorará, se ratificará. Lo que se quiere es una norma lo más óptima y adecuada a las circunstancias que el país demanda. En principio estamos hablando de canalizarlas a través del Parlamento, es decir, que todos actúen dentro de sus roles. No firmas, es cierto. Queremos organizaciones que demuestren real existencia, militantes afiliados, en un número suficiente como para que puedan colocar candidatos en todo el país. En realidad es un mínimo. Pero estamos también señalando lo siguiente: estos partidos tienen que ingresar a elecciones internas y si en la elección interna no logran incorporar en la votación de su partido el 1.5 de los participantes en la última elección nacional, entonces el partido no puede presentar candidatos. Y, mejor dicho, el resultado de la elección no se presenta y además pierden la inscripción. Lo que estamos colocando entonces es la capacidad movilizadora del partido y no basado simplemente en documentos que, al final de cuentas, lo que ha suscitado, repetimos, es focos de corrupción. Entonces, partidos reales. Pero además, y con esto quiero agregar algo que se nos había pasado, la cancelación de los partidos es importante. Hoy día tenemos 24 partidos inscritos y tan solo 6 tienen representación en el Congreso. Hay 187 movimientos regionales, de los cuales 73 no tienen un solo regidor a nivel distrital. Muchos de estos partidos, no digo todos, sirven como vehículo de comercialización de la política y eso se tiene que terminar. En consecuencia, lo que queremos es fortalecer partidos. Los partidos fuertes, los partidos responsables, los partidos importantes en general, no tienen que temer de la reforma. Muy por el contrario, se van a beneficiar por la reforma y los nuevos partidos que se forman. Tercera pregunta a cargo de César Zúñiga, de Exitosa. Muy buenas tardes. Recogiendo las preguntas de mis compañeros, usted ha hablado, Premier, de un tiempo prudente, pero también habla de reformas a la Constitución. Y hago esta aclaración porque todo esto aterriza en el Congreso, finalmente. Y es el Congreso quien precisamente hasta el momento demora en aprobar las reformas en la Administración de Justicia que ustedes han planteado, que el presidente Martín Vizcarra ha hecho mucho énfasis, que en 7 meses solo se aprobó uno. ¿Cómo podemos esperar un tiempo prudente si el Parlamento no da muestras de estas reformas y las reformas que ustedes van a plantear ahora y que finalmente ellos van a tener que decidir al final? ¿Qué opinión en lo personal le merece? ¿Se puede llegar a un tiempo prudente en realidad o no? Gracias por la pregunta. Creo que tenemos el tiempo suficiente y el conocimiento suficiente, no solo de nuestros especialistas, sino también de los congresistas y sus asesores y de los partidos,
para poder acometer esta discusión. Es una discusión crucial, pero es sobre todo una gran oportunidad. Yo confío en que el Parlamento va a recibir esta propuesta, pero como dijo el ministro de Justicia, no solamente hablamos de 3 escenarios, siendo el primero la Comisión, el segundo el Ejecutivo y el tercero el Parlamento. El gran escenario que tiene que acoger esta discusión es el de la ciudadanía. Tenemos la oportunidad de saber, Fernando Tuesta ha mencionado apenas algunas de las muchas propuestas que no son aisladas, sino que hacen parte de un todo, que tenemos que estudiar y que podemos ahora comenzar a discutir. Yo aprovecho este momento, esta conferencia de prensa, para hacer la invitación al Congreso de que tomemos esta oportunidad como una de las grandes conversaciones transformadoras que puede tener nuestro país con miras al Bicentenario. No podemos desaprovecharla y confío en que vamos a trabajar juntos. Última pregunta a cargo de Jesús Guerra, de Willax. Buenas tardes, señores ministros. Señor Fernando Tuesta. Señor Fernando Tuesta, usted ha dicho que están enviando al Congreso un proyecto de ley para, dentro del plan de reformas para poderlas implementar, el retorno a la bicameralidad. Pero en el referéndum la gente votó en contra. Entonces, ¿nos podría explicar cómo va a ser eso? Luego, no sé si he escuchado bien o mal, usted me dirá, usted estaba en principio en contra de, usted pedía plantear la reconsideración de la no reelección de congresistas, algo que también los peruanos estaban de acuerdo en eso, pero usted, sin embargo, no. No sé si en las reformas se está obedeciendo o ajustando a lo que los peruanos quieren. Esas dos. Señor ministro del Solar, también me gustaría saber si luego de la discusión en el Congreso sobre los proyectos de ley para su aprobación, usted va a plantear al Congreso una cuestión de confianza para que se aprueben las reformas. Y también un tema aparte, aprovechando su primera presentación ante la prensa, la oportunidad. El caso del corredor minero sur ya lleva bloqueado 45 días y está bloqueando o impidiendo la exportación de cobre, que es importante para los ingresos del país. Nos gustaría saber si usted va a autorizar a la policía a usar la fuerza pública para poner el orden. Gracias. En relación a la primera pregunta, sobre la bicameralidad. A ver, cuando el presidente de la República presenta el proyecto de ley a favor de la bicameralidad, las encuestas señalaban que estaban a favor de la bicameralidad. ¿Cuándo se cambia? Cuando en el Congreso se modifican, se incorporan medidas que el Ejecutivo consideró en su momento que no eran justamente las de origen. Y entonces el ciudadano, el elector, rechazó ese modelo que además veía como una vía de una supuesta o probable reelección de los congresistas. La desafección y el rechazo era alto. ¿Por qué lo planteamos? Porque en realidad consideramos que el modelo de bicameralidad es mejor para el país. Y en consecuencia somos coherentes con lo que nosotros pensamos, pero además tenemos encuestas que nos alcanzaron el Instituto de Estudios Peruanos, y que cuando se le pregunta a los ciudadanos si quieren bicameralidad sin reelección, entonces es posible aceptarla. En tercer lugar, el impedimento de proponerlo nuevamente está basado en la ley 26.300, que es la ley de participación y control ciudadano, que señala que no es posible proponerlo, sino 2 años después, pero cuando nace de una iniciativa ciudadana. Me refiero al referéndum. En esta oportunidad ocurrió, como ustedes saben, a partir de la presentación del Ejecutivo. Finalmente, lo siguiente, estamos planteando efectivamente la bicameralidad, pero con los argumentos siguientes que lo señalé en principio. No hay posibilidad de interpretación, no hay ningún canal que pueda permitir que los congresistas de hoy puedan postular en el 2021. En segundo lugar, así sean 2 cámaras, no se incrementará el presupuesto,
quedará en el 0.45% del presupuesto nacional de la República. Y eso es muy importante porque también el rechazo venía con la idea de que esto iba a incrementar el presupuesto en general. Entendemos, por lo demás, que el Bicentenario merece un diseño histórico del país. Finalmente, sobre la no reelección parlamentaria, no quiero eludir la pregunta. Personalmente, y muchos de los miembros de la comisión se manifestaron a favor de la reelección parlamentaria, pero entendemos que en ese caso la población se manifestó de manera clara y no hubo dudas ni cambios. Pese a eso, nosotros estamos haciendo algunas recomendaciones. O sea, no todo se traduce en proyecto de ley, sino estamos haciendo recomendaciones al Ejecutivo. Una de ellas, en adelante, es necesario, pertinente y posible abrir un espacio de discusión sobre el tema de la no reelección parlamentaria. Pero respetamos en ese sentido el sentir de la ciudadanía. Muchas gracias. Como hemos señalado, lo que tenemos ahora es una gran oportunidad de diálogo para la transformación política del país. No tendría ningún sentido que nosotros hablemos de los 3 escenarios que ha mencionado el ministro de Justicia, comisión de alto nivel compuesta por especialistas, que pase al Ejecutivo, que luego pase al Legislativo y que invitemos a los peruanos, a las peruanas, a la ciudadanía en general a ser parte de esta transformación si fuéramos a utilizar el mecanismo de una cuestión de confianza donde estrechamos absolutamente la posibilidad de diálogo. Esta es una invitación a la responsabilidad de todos los que jugamos un papel en la política, incluidos los ciudadanos, para que seamos parte de esta transformación. Respecto de lo del corredor minero, creo que es bien importante que tengamos en cuenta el contexto. No todos los casos son iguales y creo que hay un grado de desinformación que es conveniente corregir. Quienes hayan prestado atención al problema que hay en este momento en el corredor minero sabrán que no hay ningún tipo de protesta contra el Estado. No hay una protesta tampoco contra la minería. De hecho, estamos hablando de una comunidad que en su relación con la empresa minera ha recibido enormes cantidades de dinero, pero que tiene un reclamo legítimo respecto de un aspecto también económico. Aquí lo que tenemos es un problema económico entre una comunidad y una empresa, pero que está afectando una vía pública de carácter nacional. Es nuestra responsabilidad como Estado y como Gobierno que siempre existan canales pacíficos para la solución de todo tipo de controversias. Y sin embargo es nuestra responsabilidad también, porque somos el mismo Gobierno que ha entrado en Madre de Dios, en La Pampa, para defender el patrimonio más grande de todos los peruanos, que es la vigencia irrestricta de la ley, que esta vigencia también se mantenga en este lugar. Hay un canal para el diálogo, pero nosotros somos un gobierno comprometido con el orden que beneficia a todos los peruanos. Se habla mucho de la empresa, se habla mucho de la comunidad. No se está hablando tanto de las regalías que no está recibiendo la provincia de Cotabambas, no se está hablando tanto de las regalías que no está recibiendo el gobierno regional de Apurímac. Tenemos que pensar en lo que es mejor para el Perú y nosotros estamos comprometidos con esa visión y con el respeto de las leyes. Muchas gracias. Agradecemos la participación de todos el día de hoy. De esta manera culmina esta conferencia de prensa en la presidencia del Consejo de Ministros. Ya se encuentra en el Ejecutivo la propuesta de reforma política. El presidente de la República, la entrega de este encargo, nos dijo que esta era una comisión con autonomía. Así ha sido. Nosotros por eso estamos entregando un producto en el que el gobierno va a dar cuenta posteriormente. Hemos trabajado con independencia y con autonomía. Finalmente, es injusto que esté yo solo acá. En realidad, yo hablo a nombre de la comisión. Y la comisión ha hecho un esfuerzo enorme y Jessica Benza, Martín Tanaka, Milagros Campos, Pablo Muñoz y nuestra secretaria técnica, Ana Neira, hemos hecho un esfuerzo enorme y este es el trabajo de todos. Les agradezco además. Y quisiera, por favor, que nos acompañen en la mesa en este momento las personas que integraron la comisión. Muy bien, suben los miembros de la comisión para la foto oficial. De esta manera culmina la conferencia de prensa de la presidencia del Consejo de Ministros.
damos pase a estudios. Gracias, Anuncimos, por informarnos desde la presidencia del Consejo de Ministros con el pronunciamiento del equipo especializado que va a llevar estas propuestas, ¿no es cierto?, para la reforma integral de justicia. Hemos llegado al final. Buenas tardes. Permiso.